Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta clase número 4 de Metodología de la Investigación Social 1. Los saludo fervientemente, muchas gracias por estar acompañando esta cursada con todos los obstáculos, dificultades, pero creo que las vamos llevando y lo vamos sorteando de la mejor manera posible con el acompañamiento también de todos los integrantes de nuestra cátedra. Bien, continuamos, como se dice habitualmente en los eventos, jornadas, sin solución de continuidad. Vamos a nuestra clase de hoy, dándole continuidad a los temas que ya veníamos abordando. Bien, cuarta clase, hoy abordaremos ya lo que tiene que ver con el desarrollo del marco teórico, el planteamiento de las hipótesis y las variables que son elementos importantes dentro de la conformación de las variables y todo lo que hace a su clasificación. Bien, pasamos y comenzamos con la clase de hoy. El marco teórico, recuerda que nosotros ya habíamos iniciado planteando el tema, la formulación, o sea, la delimitación del tema, la formulación del problema, luego hablamos de la formulación de los objetivos y nuestro paso, aquí se produce un diálogo. Recuerdan ustedes que habíamos trazado algo así como una línea paralela a lo que es problema, objetivo, hipótesis. Comenzaba con algo así como ponerse al día con lo desarrollado sobre el tema. En este caso particular, habíamos visto que todo ese camino, todo ese sendero que habíamos comenzado con el ponerse al día, desemboca en definitiva en lo que es la construcción del marco teórico, también denominado marco conceptual, que, como vamos a comentar en reiteradas oportunidades, está en un diálogo y en un proceso de retroalimentación permanente con cada una de las instancias de la investigación. Ahí podemos ver, en una síntesis más o menos consensuada, marco teórico es el conjunto articulado de conocimientos o proposiciones que definen las condiciones según las cuales surjan o se relacionan los fenómenos empíricos. Tengamos en cuenta que en la amplia gama y digamos, el abanico de investigadores e investigaciones, para enfrentar un mismo tema es muy factible que existan diferentes marcos teóricos, lo parecido que habíamos visto sobre los paradigmas, ¿no? Puede haber algunos investigadores que estén parados en un paradigma y otros que estén en la vereda de enfrente. Como decía un conductor de TV, ¿de qué lado estás, chabón? ¿Recuerdan? Uno está de este lado y otro está en la vereda de enfrente. Bueno, el marco teórico de alguna manera es así. Hay diferentes miradas quizá para enfrentar. ¿Cuáles son los principales elementos que habría que tener en cuenta para incluir dentro de un marco teórico? Algunos van a aparecer, como está diciendo ahí en la diapositiva. Ayer el presidente en su cadena hablaba de filminas. Sí, a mí a veces se me escapa lo de filmina, pero ya tengo bastante incorporado el tema de que estas son diapositivas, ¿no? Para los chicos, los más jóvenes que nos están escuchando, quizás hace 20 años más o menos se conocían con las viejas filminas o transparencias. Pero bueno, continuando con lo nuestro, podemos encontrar que dentro de un marco teórico podemos llegar a tener la adopción o el alineamiento con alguna teoría o una determinada perspectiva teórica. La teoría de clases, teoría marxista, estructural funcionalista, teoría de los grupos, varias teorías en materia de área de comunicación. Puede ser que haya o no haya un cuerpo teórico contundente para estudiar, pero no siempre vamos a encontrar un cuerpo teórico contundente para estudiar o para desarrollar.
en muchas ocasiones quizá tengamos que bajar un escalón y tengamos que proceder o tener en cuenta lo que es la revisión del conocimiento empírico sistematizado, ¿no? O sea, hablamos de investigaciones, artículos en diarios, artículos en revistas especializadas, ensayos, papers, googlear, o sea, búsqueda por internet. Seguramente algo de eso va a conformar el marco teórico, ¿no? Muy probablemente sobre los temas que nosotros querramos investigar, seguramente siempre va a haber algo de esto que llamamos conocimiento empírico sistematizado. Otro factor importante en la construcción del marco teórico resulta ser casi necesario que lo emprendamos en todo proceso de investigación, entrevistas a informantes claves. Serían algo así como expertos, especializadores, o sea, expertos que están especializados en los temas o en las problemáticas que nosotros queremos investigar, ¿no? De hecho, siempre en la parte introductoria, algunos me preguntaban ahí en una de las consultas adosadas a estas presentaciones, el tema de las investigaciones. Sí, puede haber investigaciones que tengan una etapa exploratoria en donde justamente se apela a informantes claves y quizá ya después se aborde alguna investigación más de tipo descriptiva o explicativa. Y por último, algo que seguramente siempre va a estar presente en el marco teórico, que es la posición, la postura personal del investigador. Todos los investigadores seguramente por alguna razón o por algún criterio en particular se alinean y se encuadran, se encapsulan y tienen un interés en particular en investigar sobre un tema determinado. Aquí aparece lo que un sociólogo norteamericano, Alvin Goldar, llama los SBS, ¿no? Los supuestos básicos subyacentes, que son esos supuestos que están fuertemente solidificados al interior de la estructura de sentido de los investigadores, en este caso, son subyacentes, son realmente, prácticamente, es como que tenemos que descorrer el velo ideológico como para poder encontrarlos, y quizás son tan transparentes como el coronavirus, se me ocurre en este momento, ¿no? Que hace que la posición adoptada encamine el marco teórico hacia una perspectiva o encamine el marco teórico hacia otra perspectiva. El marco teórico sostiene y alimenta la formulación del problema, los objetivos y el planteo de las hipótesis. Ya lo dijimos hace un rato. Hay un permanente proceso de retroalimentación, de feedback entre el marco teórico y lo que es la formulación del problema, la formulación de objetivos y la hipótesis. Lo habíamos adelantado en la clase anterior. La hipótesis aparece como una respuesta tentativa al problema de investigación. Es algo así como una posible solución al problema de investigación. El marco teórico es envolvente a todo el proceso de investigación. No es una declaración de principios que la ponemos como una introducción, sino que el marco teórico va a estar presente desde que nosotros iniciamos la investigación, hasta que escribimos las conclusiones del mismo. A lo largo de todo el procedimiento, todo el proceso de investigación, va a estar presente el desarrollo del marco teórico. Vamos a tener marco teórico al principio, pero también vamos a tener marco teórico, en cierto modo, alineado con las conclusiones que nosotros desarrollemos. Algunas definiciones de hipótesis. Imagínense que si tenemos 200, 250 libros de metodología de la investigación, seguramente va a haber 200, 250 definiciones diferentes de hipótesis, según lo que plantee cada autor. Es una afirmación en forma de conjetura de las relaciones entre dos o más variables, por ejemplo, dice Kerlinger. Es una suposición científicamente fundamentada a partir de conocimiento empírico y teórico, dice Guzmán Arredondo. Es una respuesta provisional a la pregunta de investigación, más o menos lo que veníamos diciendo recién, dice Hernández, Fernández y Baptista. Y hay una definición más o menos consensuada, algo así como que es un enunciado que interrelaciona como mínimo dos variables, o más.
podrían ser también. Y es susceptible de contrastación empírica. Cuando hablamos de contrastación empírica estamos hablando de que no podemos estar intentando nosotros contrastar la transmigración de las almas o el sexo de los ángeles, ¿no? Sino que tenemos que apuntar a cuestiones lo suficientemente concretas, ¿no? Por eso de contrastación empírica. Funciones de la hipótesis. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la hipótesis? Guiar u orientar un trabajo de investigación, predecir resultados o anticipar hechos, fenómenos o conductas, estructurar el análisis de nuestra información. Nosotros tenemos que al final de la investigación, a partir del análisis de lo que recopilamos, lo tenemos que estructurar en función de la hipótesis que hemos planteado. ¿Cuáles son los elementos que básicamente forman parte de la hipótesis? Las unidades de observación o de análisis, o sea, en quiénes vamos a observar, las variables, o los diferentes aspectos que hablaremos ahora en un rato. Sobre unidades de análisis profundizaremos ya en la segunda parte de la materia. Y términos que vinculen a las variables, términos de relación o enlace. A modo de ejemplo, por ejemplo, una hipótesis: cuando mayor sea el ingreso familiar, será menor el impacto del aislamiento social obligatorio. Las unidades de observación, en este caso, pueden ser las familias. Las variables, tenemos las dos: ingreso familiar, el impacto del aislamiento social obligatorio. Los términos de relación o enlace, cuanto mayor es, menor es. Muy bien, adelante. Decíamos que las hipótesis están conformadas por variables. Las hipótesis están conformadas por variables. La realidad que nosotros registramos en nuestro entorno, la registramos, la organizamos mediante la designación de conceptos. Yo tengo acá la notebook, tengo la biblioteca, tengo las luces, tengo una impresora acá al costado, tengo libros concretos, muebles, silla que tengo acá a mi derecha. De alguna manera son conceptos, términos, expresados en términos que organizamos la realidad que nos vincula. Pero también tenemos algunos que tienen que ver con características sociodemográficas, como puede ser ojos o características personales, color de pelo, color de ojos, altura, peso, sexo, edad, lugar de nacimiento, carrera cursada, universidad donde ustedes cursan. En principio todos estos pueden ser considerados como conceptos, pero lo que me están escuchando ahí del otro lado, no todos tienen el mismo color de pelo, estamos en presencia de una variable. No todos tienen el mismo color de ojos, estamos en presencia de un concepto traducido en variable. No todos pesan igual, estamos en presencia de otra variable. Hay chicas y chicos, ahí estamos en presencia de otra variable. Todos miden distinto, todos nacieron diferentes días, todos viven en diferentes lugares, cursan diferentes carreras, todas son variables. Pero no, hay una, que bueno, que no aparezca ninguno que me quiera escupir el asado, todos cursan en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entonces ahí tenemos una constante. Pero se entienda, ahí todos tenemos una constante. Entonces, las variables podemos entenderlas como que son conceptos que asumen diferentes categorías o valores a lo largo de una investigación. También podemos decir que las variables son características de las unidades de análisis, ¿no? Son conceptos que a lo largo de una investigación asumen diferentes valores o categorías. Y cuando hablamos de características de unidades de análisis, en principio por ahora veamos que esas unidades pueden ser personas, individuos, pueden ser grupos, pueden ser diferentes objetos, hechos, artículos de diarios, discursos, pueden ser los formatos mediante los cuales se identifica a las unidades de análisis. Tenemos una clasificación de las variables. Tenemos una clasificación de las variables. Las variables pueden ser clasificadas según su naturaleza, en principio. Vamos a ver 4 tipos de clasificación para ordenar un poco a cómo se pueden de alguna manera caracterizar las variables. Pueden ser cualitativas, que son aquellas que no pueden ser expresadas numéricamente, o sea, no pueden ser mensuradas. Denotan atributos, hablamos de clases, de tipos, de cualidades.
por ejemplo, género, estado civil, carrera cursada. O sea, fíjense que de ninguna manera podemos hablar del estado civil en términos cuantitativos o de masculino, femenino, género en términos cuantitativos. Quizá en biotecnología lo podamos hacer, pero en ciencias sociales no. Las cuantitativas son aquellas que sí poseen un valor numérico, que son mensurables. Se dividen en discretas, que son los que nosotros hemos conocido como los números enteros. Por ejemplo, cantidad de hijos. Podemos tener un hijo, podemos tener dos, podemos tener tres, pero dígame si por ahí hay alguno que tenga un hijo y medio, o dos hijos y tres cuartos. No. Por eso, números enteros. Son las cuantitativas discretas. Y si no, tenemos las continuas, que expresan una continuidad en el rango de valores. La más típica que sería la edad. Alguno de los que están por ahí me podrá decir que tiene 25 años, o 23, o 21. Pero no, pero en realidad es una variable continua. O sea que los que tienen 21, tienen 21 años, tienen tantos meses, tienen tantos días, tantas horas, tantos minutos, segundos y millonésima de segundo, o sea que puede ser particionada, como se dice en análisis matemático, infinitesimalmente. Ese es el caso de las variables continuas. Bueno, según su naturaleza. Según su complejidad, las variables pueden ser simples o complejas. Las simples son observables, las que nosotros de alguna manera tenemos un registro empírico directo de la presencia de esa variable. Por ejemplo, género, edad, estado civil, son variables observables, simples, que son de alguna manera registrables a la observación directa del investigador. En cambio, las complejas son aquellas variables teóricas, abstractas, que son inabordables, son inobservables. Nivel socioeconómico, que lo vamos a ver seguramente en los textos, información sobre el coronavirus, es algo que nosotros no podemos decir, no podemos salir a la calle y relevar si alguien tiene poca o mucha información sobre el coronavirus, sino que tendremos que buscar procedimientos más específicos y concretos para poder mensurar y medir, que hay algunos que tienen conocimiento bajo, otros tienen conocimiento medio y otros quizás tendrán un conocimiento alto. El grado de información sobre las herramientas de las clases virtuales que habíamos visto en la problemática, vale las mismas consideraciones que la información sobre el coronavirus. Bien, una tercera forma de clasificación de las variables es lo que podemos entender como los niveles o escalas de medición. Estamos expresando así la calidad y el grado de exigencia en la medición de las variables. O sea, las variables de alguna manera tienen un cierto rasgo de poder ser más o menos exigentes en cuanto a la medición. Entonces tenemos los 4 niveles: nominal, ordinal, que son de orden cualitativo, intervalar y racional, que son de orden cuantitativo. Cada uno de los niveles va a tener una propiedad. Por ejemplo, la característica o propiedad del nivel nominal es establecer semejanzas o diferencias. Por ejemplo, el sexo o género. Por un lado tenemos lo masculino, por otro lado tenemos lo femenino. Es el más elemental, es el nivel más ordinario. Cuando avanzamos al nivel ordinal incorporamos otra propiedad que es la de establecer orden o jerarquías. Por ejemplo, a nivel educativo, los que llegaron al nivel primario, al nivel secundario, al nivel universitario. Hay un orden o jerarquía. Cuando llegamos ya al nivel intervalar, que estamos atravesando la barrera de Qualia-Quanti, tenemos, por ejemplo, la temperatura, en donde tenemos estas dos propiedades, distancia y además, en toda escala cuantitativa, siempre tenemos un valor cero, un número cero. En el cero, en las escalas intervalares, podemos decir que es un cero arbitrario, o sea que es convencional. En la temperatura, cuando hace 0 grados, nosotros sabemos que se congela el agua, por ejemplo, pero nosotros sabemos también que es el punto de congelamiento que sostuvo en este caso, por ejemplo, un físico como Celsius, por eso lo de grados Celsius. Tenemos grados negativos, tenemos grados positivos. O sea que es un valor arbitrario, igual que el calendario cristiano. Nosotros decimos que tal hecho o acontecimiento ocurrió tantos años antes de Cristo o tantos años después de Cristo. Después tenemos, ya pasando al último nivel y el más exigente, que
que es el nivel racional, que nos da la posibilidad de establecer proporcionalidades y ya opera con un cero absoluto, ya no es arbitrario, sino que aquí el cero me dice que hay inexistencia del atributo medido. Por ejemplo, la edad, longitud, peso, no sé. Por ejemplo, en longitud podemos tener, o en peso, podemos tener que si alguien pesa 20 kilos, tiene una relación de 2 a 1 con respecto a el que pesa 20 kilos. Y podemos decir que uno pesa 20 y otro 40 porque lo comparamos contra un cero absoluto. Eso es la característica que me da el nivel racional. Ahora bien, yo puedo hacer un recorrido por todos los niveles con, por ejemplo, la variable longitud. Si tenemos por un lado, por ejemplo, a un basquetbolista famoso como Ginóbili, por tomar uno que debe medir 2 metros, quizá un poquito más, y tenemos alguna persona que quizá es baja de estatura, ¿no? Que mide 1 metro. Bueno, mide 1 metro por esas cosas que tiene la vida. Desde el nivel de, ¿qué puedo decir? Desde el nivel nominal. Ojo, no busquen cosas complejas. Desde el nivel nominal podemos decir que son distintos, que uno mide 1 metro y otro mide 2. Nada más que eso. Ahora, del ordinal, ¿qué podemos decir? Ya podemos incorporar la otra propiedad, orden o jerarquía. Que Ginóbili es más alto que Luisito, que mide 1 metro. Es más alto que... Nada más, uno es más alto que el otro. En el intervalar, ¿qué agregamos? El intervalar podemos decir que hay una distancia de 1 metro entre Ginóbili, que mide 2, y Luisite, que mide 1. Y en el racional ya podemos dar el mayor nivel de exigencia. No solamente podemos decir que hay 1 metro de distancia, sino que podemos decir que, en este caso, la relación entre Ginóbili y Luisito es una relación de 2 a 1, o que Ginóbili mide el doble que Luisito, porque mide 2 metros y Luisito mide 1 metro. Esto seguramente lo van a poder ampliar con el material de lectura obligatorio. Ya avanzando hacia la última clasificación de las variables, nos encontramos con que las variables pueden ser clasificadas según el lugar que ocupan en la hipótesis. Hay dos posiciones clásicas en las hipótesis, que son las que nosotros vamos a ver con mayor asiduidad, que son las hipótesis asociativas o descriptivas, donde tenemos una variable independiente y tenemos otra variable dependiente. O sea que hay una variable que de algún modo está condicionando el comportamiento de la otra variable, de la dependiente. Pero tenemos otras variables que actúan y que tienen algún tipo de interrelación con esta relación original, que pueden ser variables antecedentes, que desde el punto de vista temporal antecedan a la independiente, y otras que pueden ser variables intervinientes, que desde el punto de vista temporal aparezcan entre la independiente y la dependiente. Convengamos que para establecer este tipo de, digamos, de apariciones de variables, de terceras variables, existen modelos matemáticos estadísticos que veremos si llegamos a verlos sobre el final de la materia, pero que desde el punto de vista temporal pueden ser entendidas como que algunas anteceden y otras aparecen interviniendo entre la independiente y la dependiente. Y tenemos otra variable, que es un caso particular, que son las variables contextuales. Hacen referencia al contexto. Entonces, que a veces, en realidad, lo de variable puede ser un contrasentido, porque muchas veces terminan siendo constantes, pero otras veces pueden ser comparativas. Por ejemplo, a modo de poder visualizar y de ejemplificar esto mejor, y de ilustrarlo, podemos tener una hipótesis tentativa en donde digamos que a medida el nivel de información sobre las TICs es mayor en los alumnos de la carrera de Relaciones Laborales con respecto al resto de las carreras, ¿no? Entonces ahí tenemos la hipótesis que vincula a las dos variables, ¿no? Repito, el nivel de información sobre tecnología de información y comunicación aumenta en los alumnos de la carrera de Relaciones Laborales con respecto al resto. Pero nosotros ahí podemos hacer intervenir variables como sexo, en donde podemos decir que el nivel de información sobre las TICs aumenta en los alumnos de las carreras de Relaciones Laborales con respecto al resto,
experimentándose una mayor, con mayor frecuencia en los varones, por ejemplo, y al mismo tiempo en los que hicieron cursos de informática durante el cursado de la universidad. Entonces fíjense que ahí estamos en un enunciado que vincula todas las variables presentes. Ojo, no me estoy olvidando de la contextual, repito la complejidad en su totalidad. Nosotros podemos observar que el nivel de información sobre tecnologías de información y comunicación es mayor en los alumnos de relaciones laborales, produciéndose con mayor intensidad esta tendencia, por ejemplo, en varones que hicieron cursos de informática en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Y ahí tenemos un enunciado de los cuales ustedes en las ejercitaciones con los profesores de trabajo práctico, incluso en el libro también van a tener varios ejemplos al respecto. Por último, vamos cerrando con lo que son los criterios para la categorización de las variables. Un poco para terminar con el capítulo de variables concretamente, recordemos que con esto estamos terminando en la instancia o en la etapa de la formulación del problema, que comenzó como formulación del problema, comenzó con el planteo de las hipótesis, construcción del marco teórico para sostener el problema y los objetivos, la aparición de las hipótesis, relacionando variables que obviamente también están siendo subsidiarias del marco teórico. Hemos, de alguna manera, recientemente caracterizado los diferentes tipos o criterios o clasificación de las variables. Y por último, cerramos con los criterios para la categorización correcta de las variables. Ahí hemos visto que una variable o un concepto asume diferentes categorías, por eso son variables. Tenemos el criterio de exclusividad. El criterio de exclusividad me dice que las unidades de análisis deben ser categorizadas en una y solo una de las categorías de las variables. Por ejemplo, acá pongo uno de los ejemplos más característicos y que incluso, fíjense, a partir de ahora, en publicaciones, en diarios y revistas, como muchas veces se equivocan en este aspecto. La edad, correctamente, sería un intervalo de 16 a 25, otro de 26 a 30, 31 más. Pero aparecen expresiones de este tipo, en donde tenemos de 16 a 25, de 25 a 30 o 30 más. O sea que no se cumple con el criterio establecido anteriormente. Los de 25, ¿en dónde están? ¿En el primer intervalo o en el segundo? Los de 30, ¿dónde están? ¿En el primero o el segundo? Entonces acá no se está cumpliendo con el criterio de que las categorías, también se dice, sean mutuamente excluyentes. Luego tenemos el criterio de exhaustividad, que se complementa, o sea que las categorías deben cumplir el criterio de exclusividad y también el de exhaustividad. El sistema de categorías de una variable debe ser capaz de clasificar a todas las unidades de análisis en estudio. Por ejemplo, ahí enfrente, del otro lado de esta pantalla, tengo a todos los alumnos que están cursando metodología de investigación social 1. Lo correcto sería decir que yo tengo un intervalo de alumnos hasta 25 años, otro intervalo de 26 a 30 y de 31 más. O sea que cumpla con el criterio de exhaustividad. Todos pueden encuadrarse en ese rango de intervalo. Pero si yo digo, y lo cierro, lo encapsulo en 18 a 25 y 26 a 30, bueno, ¿qué pasa con los demás de 30? Que hay muchos alumnos que tienen más de 30, no lo puedo categorizar. Y por ahí en el fondo va a aparecer alguno, como me pasó algún par de veces, yo tengo 17, tampoco estoy involucrado. Entonces, fíjense que este es incorrecto. Y por último, los criterios, o el criterio de relevancia empírica y teórica. Por ejemplo, cuando se conceptualiza una variable, a veces se habla de estado civil, pero muchas veces no se tiene en cuenta que se está hablando de la situación de hecho, porque estado civil es soltero, casado, viudo. De situación de hecho es juntado, arremolinado, como dice en un libro español. Entonces son otras las situaciones. Unión civil, también como se la conoce. Y después tenemos, en cuanto al aspecto más empírico, las categorías poco relevantes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un relevamiento dentro de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, no podemos poner categoría para todas las nacionalidades, ¿no? Para todas las nacionalidades. Entonces tendremos un sistema de categoría
O sea, tendremos una categoría de nativos nacidos en Argentina, habrá otra para nacidos en países del resto de América del Sur, otra categoría para nacidos en el resto de América y otros. Sería totalmente incoherente poner una categoría africano o un país de África o Oceanía o un país de Oceanía. O sea, sería muy poco relevante porque de hecho a nivel nacional en el censo están escasamente representadas esas categorías. Muy bien. Y de esta manera finalizamos esta cuarta. Yo sé que quizá esto es muy apresurado, pero por, digamos, el tamaño de los archivos, me veo casi obligado a, digamos, a cerrarlos en aproximadamente este tiempo, que son los 30-35 minutos. Pueden hacer las consultas a mi mail, que ahí la tienen, y también yo ya he creado, algunos alumnos se están incorporando al Instagram, donde también me pueden hacer consultas y donde anuncio ahí la publicación de las clases @profe.aleser. Bueno, les agradezco muchísimo y seguramente en los próximos días, en el transcurso de la semana, estaré subiendo la quinta clase, que seguramente con eso voy a cumplimentar todos los temas que van a ingresar hasta el primer parcial. Muchas gracias y, dadas las circunstancias, felices Pascuas y por favor cuídense y quédense en sus casas.